¿Qué son y para qué sirven las derivadas? Espérame un ratito, te cuento todo. Cuando era adolescente y me enseñaban por primera vez a utilizar las derivadas, preguntó el profesor, ¿y para qué sirve? Me contestó, ya lo aprenderás más adelante. Siempre recordaré y agradeceré profundamente aquella respuesta idiota. Empecemos. Imagina que tienes que subir en bicicleta por estas escaleras que ves en pantalla. Dispones de unos tablones de colores que irás poniendo de peldaño a peldaño para poder desplazarte en tu bicicleta. Fíjate en los tablones. ¿Qué constatas con relación a su inclinación? Una de las observaciones, por ejemplo, es que tendrás que hacer mucho esfuerzo al inicio para desplazarte y menos esfuerzo al final en el último tramo. La pendiente, aunque subas todo el tiempo, es más elevada al principio que al final. Si establecemos el ángulo entre los tablones y el horizontal, vemos que el ángulo se va reduciendo a medida que vamos avanzando a lo largo de los tablones. Se dice entonces que el coeficiente director de la pendiente va reduciéndose. Por ejemplo, en el punto 6, 7, 8 y 9, bajo el tablón azul, tenemos una pendiente con un coeficiente director de 1/4, ya que tiene que recorrer 4 unidades de medida o de profundidad para subir una unidad en el punto 10, que es la altura de la escalera. La pendiente es la división de lo que ha subido, un punto, sobre lo que ha avanzado, que son 4 unidades. Es decir, la pendiente es 1/4, o sea, 0,25. Es lo que se llama el coeficiente director de la recta. La pendiente del tablón amarillo es de 0,2, ya que hay que recorrer 5 para subir 1. Si, por ejemplo, en este mismo punto, en lugar de 1 unidad se subiese 10 unidades, ¿cuál sería la pendiente en este caso? La pendiente en este caso sería de 10 dividido en 5, que es igual a 2. Eso que acabamos de explicar es la clave de la derivada. Así de sencillo. La derivada nos muestra la evolución de la inclinación de los tablones a lo largo del trayecto. La derivada tiene que ver con los cambios de los coeficientes directores o los ángulos de los tablones con relación al horizontal. En el ejemplo, los coeficientes son positivos hasta el punto 21. A partir del punto 21, el coeficiente director es 0, ya que el tablón está paralelo al suelo. Si a partir de ahí se fuese avanzando y las escaleras fuesen bajando en lugar de subir, el coeficiente director sería negativo. Si fuese bajando de modo simétrico al que ha ido subiendo, encontraríamos los mismos índices angulares, pero negativos. La derivada muestra la evolución de la pendiente en cada punto de los tablones a lo largo de la curva. Esto es lo básico. Ahora ya podemos profundizar un poco más. Si reemplazamos todos esos tablones por un solo tablón flexible que se posiciona sobre la escalera, podríamos decir ahora que es una subida continua, ya que la rueda de mi bicicleta no siente ningún tipo de discontinuidad a lo largo del trayecto. No hay quiebres entre tablones. Y escribiríamos una función continua que nos indicaría por cada punto que avanzamos en qué punto de la altura nos encontramos. Mientras que la derivada sería una función derivada de la anterior función que ya no nos da la altura, sino que nos dice de cuánto cambia aquella función primitiva y la pendiente que tiene en cada punto del tablón flexible. Los matemáticos dicen que la derivada es la función que da la tangente en cada punto de la curva. A todo esto, lo importante es que lleguemos a imaginar y a visualizar con algún ejemplo cómo la derivada mide las evoluciones y los cambios de una variable. En nuestro ejemplo, la altura de la escalera del dibujo, con relación a otra, que en este caso es la profundidad de la escalera del dibujo. Ahora imaginemos otras funciones en las que hay una derivada. ¿Se les ocurre alguna? Por ejemplo, el incremento de peso que tiene una persona durante su vida. ¿Qué me dará la derivada? Eso es fácil. La evolución de ese incremento de peso no es otra cosa que la misma evolución del ángulo de los tablones sobre el horizontal. Pero entonces, ¿para qué sirve la derivada? La derivada permite ver a través de la pendiente en todo punto de la curva la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos. Permite calcular los puntos clave, ahí donde la pendiente es 0, los máximos, los mínimos, para buscar los óptimos, por ejemplo. Permite hacer otros muchos cálculos asociados a la pendiente de la tangente en cada punto de la curva. En física, electricidad, electrónica, en química, permite estudiar muchos fenómenos asociados como la velocidad, la aceleración, los flujos, las acumulaciones. Las derivadas siempre están presentes. Se utilizan en economía, se utilizan en gestión, se utilizan en arquitectura.
Los sistemas de cálculo, de frenado y de automatización utilizan derivadas. Los sistemas y las máquinas automatizadas para fabricar o para controlar utilizan derivadas. Por ejemplo, en los sistemas que controlan la parada de un ascensor, para que éste sea suave, se controla el jerk, que es la derivada de la aceleración con relación al tiempo. Fermat fue el primero en establecer el uso de la derivada aplicándolo al estudio de puntos máximos y mínimos de una curva. Pero fue Newton en 1669 quien la integró a un sistema matemático que es una genialidad y que se llama cálculo integral y diferencial, y que se puede decir es la base matemática de la ciencia clásica. La relación entre la derivada y su primitiva, que es aquella curva de la que se puede derivar, funde el estudio de las diferenciales que sirven, por ejemplo, para cálculos de fenómenos de acumulación, de reducción y de dispersión. El estudio de la cantidad de carbono 14 en un hueso permite, por ejemplo, a través de un diferencial, llegar a calcular su edad. Un ejemplo que dé una aplicación de la derivada y que es más fácil de visualizar que los clásicos sobre el movimiento, las velocidades y las aceleraciones que se suelen utilizar habitualmente en clase es el siguiente. Tenemos que construir un tubo o pista de skateboard de 20 metros de distancia entre los dos extremos superiores y de 2,5 metros de altura. Se debe construir en un parque donde hay una piedra que tiene una inclinación de 16,7 grados, es decir, una tangente de 0,3 de coeficiente director. Recordar lo de los tablones. 0,3 es 3 dividido en 10, es decir, en 10 metros de recorrido sube 3 metros. Hay que aprovechar esa piedra para utilizar el menor cemento posible. Se trata entonces de ver qué punto de la piedra y qué punto de la pista van a coincidir para construir el tubo para el skateboard utilizando el mínimo material. Así que sin entrar en explicaciones de cómo se realiza la derivada de una función, aceptamos que la función de la pista es f de x es igual a 1 dividido en 40 por x cuadrado y su derivada es la que están viendo en pantalla. Sabemos dos cosas, sabemos que la pendiente de la piedra es 0,3 y sabemos que si hay un punto en la curva que tenga 0,3 de pendiente, podemos saber cuál es. Ese es el punto que debe tocar la piedra. De manera que buscamos el punto 0,3 en la derivada. 0,3 es igual a 1 dividido en 20 por x, por lo tanto x vale 6. Es decir, 6 metros con relación al centro, que es el punto 0 de la curva. Por otro lado, sabemos que en ese punto la altura del tubo para el skateboard es de 0,9 metros, ya que en la función principal f de x es igual a 1 dividido en 40 por x cuadrado es igual a 0,9. Así pues, en el punto de altura de la piedra que hace 0,9 metros es donde se encuentran la piedra y la parte del tubo para utilizar la menor cantidad de cemento y que nos permite establecer la distancia para iniciar los trabajos. Si tuviésemos que calcular la cantidad de cemento necesario para fabricar el tubo del skateboard, sería muy fácil conociendo la longitud y utilizando la función primitiva fx igual 1 dividido en 40 por x cuadrado como si fuese la derivada de otra función, lo cual nos permitiría encontrar el área y multiplicarlo por la longitud para hallar volumen. Las relaciones que se establecen entre una función y su derivada son múltiples y han sido la base para la construcción de las ciencias. Es algo que parece magia. Bueno, no sé si con estas explicaciones he podido aclarar un poco mejor lo que son ni para qué sirven las derivadas. En todo caso, nadie puede entender bien una derivada o una integral o cualquier otro concepto fundador del conocimiento si no es capaz de sentirlo, observarlo o imaginarlo. Por eso estas explicaciones buscaron visualizar el concepto. Tal como les prometí en otro video, les dije que nos íbamos a ver en otra sesión de magia. Espero que esto no haya sido muy superior a sacar un conejo de un bolsillo. Nos vemos en otra sesión.